Buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de esta jornada. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Retrocede el municipio de Santi Espíritus a fase de transmisión autóctona limitada de COVID-19. Intercambia primer ministro cubano con trabajadores y directivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Rinden homenaje a Hugo Chávez Frías en el 8º aniversario de su desaparición física. Clasifica remera cubana Milena Venegas a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ampliamos las noticias. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó a las autoridades de todas las provincias a ser más rigurosos en la adopción de medidas para detener la dispersión de casos positivos a la COVID-19. Durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus, se decidió retroceder a la fase de transmisión autóctona limitada al municipio de Santi Espíritus. El encuentro también contó con la presencia del segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el primer ministro Manuel Marrero Cruz. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó al Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control de la COVID-19 que al cierre de este jueves 4 de marzo, Cuba reportó 777 nuevos casos y se lamenta el fallecimiento de 5 personas. Se mantienen ingresados 4.551 casos activos. El titular del sector dio a conocer que en los últimos 15 días la mayor dispersión de la enfermedad se encuentra en las provincias de La Habana, Pinar del Río, Mayabeque y Santi Espíritus. El territorio que muestra el mayor incremento de casos positivos fue Pinar del Río, con 13 más, a expensas del municipio cabecera. Reportan positividad en el día el 82% de sus municipios y el 67% de los casos fueron contactos extradomiciliarios de pacientes confirmados, lo que expresa dispersión en la transmisión. La posibilidad la seguimos teniendo de seguir aislando todos estos contactos. Prácticamente estamos aislando todos los contactos de los casos positivos, estamos aislando todos los contactos de los sospechosos y desde el propio momento en que el test de antígeno da positivo, nosotros comenzamos a aislar los contactos de todos estos casos sospechosos. Nosotros pensamos que con esa medida también podamos estar contribuyendo a disminuir y a resolver esta situación. El Grupo Temporal de Trabajo decidió pasar al municipio de Santi Espíritus a la fase de transmisión autóctona limitada, con la adopción de medidas como la restricción de movilidad y la suspensión del curso escolar. Esa provincia presentó en la jornada de este jueves 43 casos positivos al nuevo coronavirus, la mayor cifra desde el inicio de la pandemia. Se decidió parar el curso escolar. Hoy por la mañana fueron todos los padres, los alumnos, ahí se conversó con ellos, se le dio hoja de trabajo, se le dio la tarea docente, se le dio todas las precisiones relacionadas con las teleclases en el canal educativo, y para nosotros poder lograr esta semana que viene, a partir de mañana y la semana próxima, restringir la movilidad, ya que nosotros habíamos parado el transporte entre municipios y entre provincias, que ya estaba suspendido ya. El primer ministro Manuel Marrero Cruz indicó a las autoridades espirituanas ampliar y mejorar las capacidades de aislamiento. En el encuentro se evaluó la situación por territorio y se indicó restringir la movilidad dentro de las provincias que reportan un aumento de casos como Pinar del Río y Mayabeque. En La Habana, donde se informaron en la última jornada 333 casos, sus autoridades dieron a conocer que se otorga prioridad a la pesquisa, al aislamiento de sospechosos y el suministro de nasalferón a contactos de casos confirmados. Santiago de Cuba continúa profundizando las medidas preventivas, sobre todo el pesquisaje. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó que aunque ese territorio oriental ha mejorado sus indicadores en los últimos días, tienen que ser más eficientes en la gestión de las altas clínicas a los pacientes que negativizan a la COVID-19. Y recuérdense que ustedes tienen un importante compromiso de garantizar un buen ensayo clínico de Abdala. Eso lleva organización, lleva un grupo de requerimientos. La situación se mantiene compleja en varias provincias y aunque sus autoridades adoptan medidas, todavía las cifras dan cuenta de que se requiere mayor rigor para su efectividad. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
En la provincia de Camagüey, el reciente rebrote de contagios por la COVID-19 ha demandado la apertura de numerosos centros de aislamiento para atender los contactos de casos positivos. La Facultad de Enfermería Gramontina desde hace un mes funciona como centro de aislamiento donde se prioriza la atención a embarazadas, niños y ancianos que hayan tenido contacto con pacientes positivos a la COVID-19. Este centro lleva abierto aproximadamente un mes. Tiene una capacidad de 38 camas y en este momento contamos con 23 pacientes. Nosotros tratamos de que se sientan acá como si estuvieran en casa porque van a estar muchos días acá aislados y además no están en sus hogares. Entonces generalmente hablamos con ellos para tratar de que se sientan lo mayor posible como si estuvieran en sus hogares. En esta institución existe un control sanitario estricto y una vigilancia epidemiológica adecuada. Desde horas muy tempranas, todas las auxiliares, con todos los recursos que tenemos garantizados aquí, nos volcamos a una correcta higiene, se limpian todas las ventanas, pasillos, pasamanos, varias veces al día, todos los recursos garantizados para que esto se cumpla de forma eficiente. Por supuesto, a zonas rojas nada más entran los médicos o el grupo que va a atender a esas personas y después no puede pasar más nadie, todo señalizado, no hay ningún problema con esos protocolos, todo está bien establecido. En todo el tiempo que está funcionando el centro no se ha contagiado ninguno de nuestro personal, porque hemos cumplido todo en cada puerta, en cada escalera, hay un paso podálico. De los más de 25 centros de aislamiento que hoy funcionan en la provincia, es este uno de los que destaca por la higiene que exhibe y la atención profesional a los pacientes. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, recorrió áreas agrícolas en la provincia de Matanzas, donde chequeó el avance de programas priorizados de la producción de alimentos. La Unidad Básica de Producción Cooperativa Ceibamocha en la ciudad de Matanzas intenciona en 10 hectáreas de tierra la siembra de café del llano, fundamentalmente la variedad arábiga. A su vez, fomenta los policultivos al intercalar en los surcos plátano, frijol, maíz y otras variedades indispensables para el impulso productivo. El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa recorrió áreas de esta unidad donde apreció la recuperación de sus tierras a partir de la diversificación de los cultivos y la correcta preparación de los suelos. El dirigente cubano enfatizó la necesidad de incrementar los rendimientos para lograr así mayor eficiencia sobre la base del aprovechamiento de la jornada laboral, indispensable en temas de agricultura. En el organopónico El Triángulo, perteneciente a la Granja Urbana de Matanzas, Valdés Mesa, acompañado por el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Liván Izquierdo Alonso, y el vicepresidente Mario Sabines Lorenzo, apreció la variedad en las producciones. En intercambio con los trabajadores, precisó la importancia de rescatar el libro de campo para lograr una mejor organización del trabajo con el uso de la ciencia. El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa intercambió con intendentes y directores de entidades para chequear el avance del programa de autoabastecimiento, la sostenibilidad de los municipios y los avances e incumplimientos en la campaña de siembra de frío. Ganar más es más rendimiento, es mayor rotación, es que no le falte una matica en el cartero, es que el cartero no se pase 48 ni 72 sin volverlo a sembrar, es bajar gasto, la fuerza de trabajo necesaria. En el encuentro, los intendentes de los municipios de Martí, Los Arabos y Pedro Betancur compartieron sus experiencias sobre el tema, además del funcionamiento de los comités de contratación y precio y el cumplimiento del programa de las 30 libras per cápita. El presidente del Consejo de Defensa, Liván Izquierdo Alonso, insistió en lograr mayor exigencia y control en lo relacionado con la existencia de los cultivos, el ratificado y la contratación con acopio, de manera que la provincia de Matanzas pueda convertirse en una de las más productivas del país. Desde Matanzas, Eliana Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La cosecha de papa en la provincia de Villa Clara comenzó por la unidad de cultivos varios de Cascajal. La recogida del tubérculo será durante los meses de marzo y abril hasta completar las 290 hectáreas sembradas. A 87 días de sembrados, estos campos de la variedad Manitou dan muestras de la salud de los cultivos, que entregan papas robustas y de buen rendimiento. Aquí hay 40 hectáreas que deberán sacarse en menos de 2 semanas para que la recogida sea eficiente. Rápida la cosecha, ser rápida, por ejemplo, el saque, los resaques, la liberación de las áreas, en la rotación de los cultivos, aprovechando también
que cuando cosechamos la papa se nos queda limpio el azar y tenemos que adelantar la primavera todo lo que podamos, aprovechar los residuos de fertilizantes que pueda quedar con la bondad que nos da el cultivo de la papa. Nosotros en la provincia siempre luchamos porque no se nos quede papa en el campo nunca, que no se nos solee, que llegue rápido a la población o que vaya rápido para el frío, para los destinos que están aprobados. Excepto las 30 hectáreas sembradas para semillas de la próxima cosecha, las 260 restantes serán para consumo poblacional y social, de las que se esperan unas 5.000 toneladas de papas, en lo que bien puede calificarse como el cultivo más popular y esperado por los cubanos. Desde Villa Clara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y es noticia hoy en el mundo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este viernes en el Palacio de Miraflores la ceremonia tradicional del disparo de salva de cañón en homenaje a Hugo Chávez Frías, y esto al cumplirse 8 años de su desaparición física. Maduro ratificó el compromiso de continuar el ideal revolucionario de Chávez. Dijo que Venezuela resiste y continúa victoriosa en el camino señalado por el socialismo del siglo XXI, gracias a la fortaleza del pueblo venezolano. El mandatario aseguró que su gobierno jamás permitirá que las ideas del eterno Chávez caigan y que su victoria será permanente. Al referirse al impacto de las medidas coercitivas de Estados Unidos contra su país, aseveró que los logros de la revolución bolivariana se renovarán. Y Brasil vive la fase más caótica de la COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Mientras los gobernadores y alcaldes de casi todos los estados imponen nuevas restricciones para prevenir el contagio, el presidente Jair Bolsonaro les ha pedido reconsiderarlas. Roxana Arián amplía la información. Los hospitales están al borde del colapso y el récord de muertes es mayor cada día. No hay una estrategia nacional para la prevención de la pandemia y el presidente de la nación, Jair Bolsonaro, minimiza la situación y tilda de cobardes a los que cumplen con el distanciamiento social. Basta de quejas, de mi. ¿Van a estar llorando hasta cuándo? Tenemos que enfrentarnos a problemas. El gobernador de Sao Paulo, João Doria, en desacuerdo con las declaraciones del presidente, ordenó el cierre de todas las actividades esenciales y culpa a la administración de Bolsonaro de la crisis sanitaria. Esta es la triste realidad de un país dirigido por un negacionista, un país que no tiene un ministerio de salud, un país que no tiene coordinación de salud pública, que está en la peor crisis sanitaria, de los últimos 100 años. Los gobernadores imponen restricciones por unos días, mientras que los secretarios estatales de salud reclaman un toque de queda nacional. Hay mucha gente en una situación muy grave. Esto no es una broma, pero muchos piensan que sí. Cada día una sorpresa nueva, una variante nueva, es un municipio, una ciudad que entra en colapso en un sistema de salud. Debido a la situación epidemiológica, los opositores de Bolsonaro en la Cámara de Diputados, científicos y médicos exigen iniciar un proceso de destitución al presidente. Roxana Arián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. China anunció hoy que buscará un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 6% en 2021, según informa la agencia Prensa Latina. El gigante asiático mantendrá además la prioridad en programas orientados a incrementar los empleos y la innovación tecnológica. El primer ministro Li Keqiang aseguró que ese nivel de crecimiento responde a la recuperación económica del país tras controlar la pandemia de COVID-19. El pasado año China obvió por primera vez precisar un rango de crecimiento del PIB para concentrarse en los planes de erradicar la pobreza extrema y avanzar en la construcción de una sociedad modestamente próspera. El primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, destacó el protagonismo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la búsqueda de soluciones a los complejos desafíos que enfrenta el país, derivados fundamentalmente del impacto de la epidemia de COVID-19 y del recrudecimiento del bloqueo estadounidense. El jefe de gobierno encabezó la reunión que examinó las prioridades de trabajo de ese organismo de la Administración Central del Estado. Le acompañaron el integrante del secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Cuevas Ramos, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y la titular del sector, Marta Elena Feito Cabrera. No hay una sola esfera de la vida nacional que no se vincule a la labor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
un organismo que debe mantener un constante perfeccionamiento y dinamismo para estar a la altura de los importantes desafíos que enfrenta. Así lo aseguró el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante un intercambio con directivos de ese sector este viernes en el Palacio de la Revolución. Uno de estos retos lo constituye el ordenamiento monetario y cambiario iniciado el primer día de 2021, sin dudas uno de los procesos más complejos acometidos en el país. No era posible hacer la tarea de ordenamiento si no hacíamos una reforma de salario. Y no era posible eliminar subsidios si no hacíamos una transformación de los ingresos en sentido general. Y yo creo que eso fue un diseño adecuado con una participación activa del Ministerio de Trabajo. Los resultados de la labor desarrollada en lo que va de año y las proyecciones de trabajo para los venideros meses centraron la intervención de la ministra Marta Elena Feitó Cabrera. Destacó la reforma general de salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social que abarca a 5 millones de personas. Aquí los principales impactos están en un primer acercamiento de eliminar todas las distorsiones salariales que durante años ha tenido el salario necesarias pero que han distorsionado la pirámide salarial. Uno de los impactos fundamentales que a nosotros desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo es el más importante, es el incremento en la búsqueda de empleo, ubicación priorizada en el sector productivo que hace años no se lograba, la eliminación total de la chequera y a partir de la reforma dejaron de ser beneficiarios de la asistencia social 13.580 núcleos por ser solventes para asumir el pago de la canasta de bienes y servicios de referencia y la incorporación al empleo de 5.666 personas que en el momento en que fueron a solicitar ayuda se les ofertó un empleo. Otra de las prioridades del ministerio es el perfeccionamiento del ejercicio del trabajo por cuenta propia. Al respecto, la titular informó que el pasado 1 de marzo fue presentado a la Secretaría del Consejo de Ministros y al Ministerio de Justicia el paquete de normas jurídicas que regulará su implementación, al tiempo que se trabaja en el desarrollo de la plataforma digital para la ventanilla única y se avanza en la capacitación del personal encargado de esta tarea, que demandará también de una mayor responsabilidad en los municipios. Esto es una responsabilidad de ustedes, nuestra, de todos nosotros, que tenemos que fortalecer el municipio. No hacemos nada con un ministerio bien fortalecido, bien fuerte, si los órganos de trabajo de las provincias, de los municipios, que son los que implementan y exigen y hacen cumplir las políticas de salario y empleo de este país, no están fortalecidos igual. Otros temas como la atención a personas y núcleos vulnerables, el trabajo a distancia y la seguridad y salud del trabajo estuvieron presentes en los debates. Se destacó también la necesidad de fortalecer los vínculos con la ciencia y la innovación, la informatización de los procesos, la comunicación institucional y el trabajo con los jóvenes. El primer ministro Manuel Marrero Cruz resaltó la labor realizada por el ministerio en medio de la complejidad de los actuales tiempos. Nosotros tenemos que tener claro que una sociedad como la nuestra, el acceso a un empleo digno y justo constituye una prioridad. Y todo diseño que hagamos tiene que ir dirigido a potenciar el principio socialista, propiciar eso que siempre hemos tenido como logro, la igualdad de oportunidades. Aquí nadie se discrimina, aquí cualquiera puede acceder a una universidad. Y cada cual puede llegar lo más alto que se proponga. Y eso tenemos que defenderlo. Y ustedes son abanderados de esos logros de la revolución. Ustedes son abanderados de la justicia social de este país. Y el trabajo que realizan tiene un alto componente de humanidad, de sensibilidad. Por lo que los exhortamos a todos a ustedes a continuar esforzándose y consolidar ese principio que está definido en nuestra conceptualización de alcanzar y consolidar una sociedad socialista próspera y sostenible. Justo cuando se cumplen 61 años de la proclamación por Fidel de la consigna de patria o muerte, el colectivo de este organismo de la Administración Central del Estado ratificó su disposición a continuar aportando al desarrollo económico y social del país. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman, recorrió en la provincia de Holguín obras de interés socioeconómico, entre ellas la presa Levisa. El embalse es uno de los proyectos de mayor impacto asociados al trasvase este-oeste.
La viceprimera ministra Inés María Chapman, de recorrido este viernes por el municipio holguinero de Mayarí, evaluó el estado de las obras hidráulicas que se ejecutan asociadas al trasvase este-oeste. Como prioridad para el 2021, la presa Levisa contará con una capacidad superior a los 6 millones de metros cúbicos del preciado líquido. Es un gran esfuerzo, pero también nos dice que el gobierno cubano está apuntando todo como con Cuba viva, que con fuerza, para que haya producción de alimentos, para que haya generación de energía, para que haya abasto de agua a la población, para que la economía se desarrolle. La también miembro del Comité Central del partido asistió a la terminación de la taguía, cierre provisional o especie de contén imprescindible para detener el paso de las aguas del río Levisa, mientras se construyen otras obras que garantizarán el desvío del río y así avanzar en las acciones de la segunda etapa. Acompañada por Julio César Estupiñán Rodríguez, gobernador del territorio, recorrió además la pequeña central hidroeléctrica de la margen derecha de la presa Mayarí. En los últimos 4 años, desde aquí se generaron 54.6 gigawatts-hora al sistema electroenergético nacional, lo que equivale al ahorro de 14.205 toneladas de combustible. Desde Holguín, el camarógrafo Rafael Oramas y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. La remera cubana Milena Venegas clasificó esta tarde a los Juegos Olímpicos de Tokio al entrar entre las 5 primeras embarcaciones del single femenino en el preolímpico de Río de Janeiro. La atleta espirituana se dio un tremendo regalo porque casualmente logra hoy su boleto olímpico en el día de su cumpleaños. En la jornada matutina, Milena compitió en el repechaje y pasó sin problemas a la gran final. Luego, en la sesión de la tarde, entró en el 4º lugar, se quedó solo a 40 centésimas de segundo de las medallas, pero lo más importante es que pasó su bote entre los 5 primeros y consiguió su pasaporte a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya desde la tranquilidad del hotel, la remera cubana Milena Venegas le envió declaraciones vía WhatsApp al colega de Radio Santi Espíritus, Michael Martín Gallego. Me siento muy contenta por haber alcanzado esta clasificación. Para mí es un orgullo y un mérito ver clasificado, ya que esto es el objetivo que tiene todo atleta, estar en unos Juegos Olímpicos, y para mí el día de hoy un regalo que me he hecho yo misma de haber clasificado, ya que hoy es mi cumpleaños. Me siento muy contenta y nada, esperar a que llegue a Tokio y representar a mi país con orgullo y con dignidad, como siempre lo hemos hecho. Lamentablemente, no todo fue alegría para nuestro país en esta primera jornada final del preolímpico de remo, porque el cubano Carlos Ajete tuvo muy buena semifinal en la sesión de la mañana. Incluso por los tiempos que estaba haciendo, se pensaba que podía ser hasta medallista hoy y clasificar fácilmente a Tokio. Pero lastimosamente no fue así, porque en la final, a la altura de los 1000 metros, tropezó con una boya en la pista y por mucho esfuerzo que hizo, no pudo entrar entre los 5 primeros. En el caso de la dupla cubana integrada por Alexei Carballosa y Osvaldo Pérez, solo pudieron acceder a la final B del doble par de remos cortos y se quedaron fuera de los Juegos Olímpicos, según nos confirma el colega Ernesto Ruiz Ramos. Cambiando de tema, los actuales campeones del béisbol cubano, los Cocodrilos de Matanzas, viajaron hoy a la burbuja espirituana para enfrentar a las Tunas desde este domingo en la segunda semifinal de la Serie 60. Desde la ciudad de Los Puentes recibimos de inmediato al colega Alejandro Castellanos con otros detalles. Saludos, Alejandro. Gracias, Pavel. Saludos para ti, saludos amigos televidentes. Los Cocodrilos campeones de Cuba partieron esta mañana a tierras espirituanas y desde las 6 de la tarde ya entrenan en el estadio José Antonio Huelga. En la nómina de Armando Ferrer destaca la presencia de Giovanni Higuera como abridor el próximo domingo y no pudo anunciar al segundo lanzador para la jornada del lunes porque Noel Vigentenza, en una situación determinada, pudiera venir en el rol de relevista. Tendrá Ferrer a Yariel Duque en primera base con Aníbal Medina en segunda, Jefferson Delgado en tercera, Yadil Mujica en el campo corto con Ariel Sánchez en el bosque izquierdo, ya recuperado en el jardín central Eduardo Blanco y Yadir Drake en el bosque derecho, Andrés Pérez como receptor y Javier Camero como bateador designado. Llama la atención que los dos abridores de este primer desafío de semifinales han estado con el conjunto rival. Giovanni Higuera
ya militó con las Tunas como refuerzo y también lo hizo con Matanzas Carlos Juan Viera. Ya lo saben, mis amigos, todas las condiciones para este gran enfrentamiento entre dos equipos muy competitivos, los Cocodrilos y los Tuneros. Devolvemos la señal a la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Bien, muchas gracias, Alejandro. Sobre este playoff semifinal debemos decir que Matanzas sigue siendo el favorito, de eso no hay dudas. Pero recuerden que en cualquier deporte, y sobre todo en la pelota, decir la palabra favorito no es poner un cuño de seguridad. Los Cocodrilos tienen una plantilla muy sólida, creo que la mejor de Cuba, con varias posibilidades de cambio. Eso ya lo hemos dicho varias veces y es bien conocido. Con un picheo que no es superestelar, pero es más profundo que el de las Tunas. Y todo eso conduce en los vaticinios a favor de los actuales campeones. Pero ojo, tendrán enfrente al equipo más estable del último cuatrienio, con una batería temible que tiene muy pocas debilidades. Y los leñadores cuentan con un pitcher como Carlos Juan Viera, que hoy por hoy es casi al seguro. Así que cuidado, el favorito es Matanzas, pero nadie se sorprenda si ocurre lo contrario. Las Tunas ni es un eléctrico, ni es un manjar. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. También para ti, Pavel, nosotros pasamos ahora a un tema bastante sensible y es que la empresa cubana del pan en Las Tunas buscó comercializar un producto que disminuyera su costo de producción y de fácil acceso a la población. El problema radica en que el pan baguette, ese es el producto estrella, que fue vendido en la red liberada, no cumple con los estándares establecidos. Vamos, que un buen guión no siempre es una buena puesta en escena. Una inspección realizada a varias panaderías detectó que su venta violaba también las normas. Precisamente la propia inspección mostró que en otros establecimientos de la gastronomía no se cumplían procedimientos elementales de la contabilidad. Orlando Cruz amplía en el siguiente reportaje. Apegados al decreto Ley 30 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, inspectores del municipio Las Tunas aplicaron sanciones por violación de precio en la panadería de productos liberados del reparto Casapiedra. En la entidad se comercializaba por la carta tecnológica el pan baguette, un producto de corteza dura de 200 gramos a un valor de 5 pesos. Lo encontrado en el mostrador de la panadería es un pan suave muy lejos de ser un baguette, con 2 pesos de diferencia. El precio oficial del pan de corteza dura es 5 pesos y el precio de la corteza suave tiene el valor de 3 pesos. Al detectar esta cuestión se impuso a la administración de esta violación y se le impuso una multa según lo que está establecido en el decreto 30 del Consejo de Ministros por violar los precios aprobados. Buscando un ahorro considerable en el gasto de combustible para la confección de los diferentes panes, se implementó el pan baguette. Nosotros tenemos una carta tecnológica que son dirigidas a la empresa nacional. Esto es un pan que se clasifica como un pan de corteza dura por su composición, porque no lleva azúcar. Es un nuevo surtido que se comercializa en la empresa cubana del pan a nivel nacional. Y lo que sí es un pan diferente al pan telera, es decir, que la población sí debe ver que es un pan diferente. También en la panadería especializada ubicada en el ferrocarril se aplicaron sanciones y multas por violar el decreto Ley 30. Se pudo determinar que estaban vendiendo un pan que se llama pan de calabaza. Este pan, cuando solicitamos el listado oficial de precios, a partir de todas las regulaciones que ha adoptado el país en materia de ordenamiento de la política de precios, ellos no nos pueden mostrar el listado oficial de precios porque no cuentan con precio aprobado para este pan y no obstante a eso lo están vendiendo sin precio aprobado. La gastronomía sigue estando en el ojo del huracán de las ilegalidades. En el bar Virama descargaron 22 toneles de cerveza sin facturar y antes de la comercialización a granel, 2 de los barriles estaban vacíos. Llegan sin factura, llegan por conduce, no se puede sacar a la venta hasta que llegue la factura. Y se ha detectado que antes de empezar la venta con la factura faltaban 2 toneles. ¿Y por qué no llegó con factura? Normalmente se recibe desde la tínima de Camagüey, eso le da un tratamiento, la factura la recibe aquí la compañera que atiende la tínima de Camagüey y de ahí se lo dan a la empresa, es el procedimiento y de ahí se le da entrada entonces al almacén central de gastronomía. Llegamos y detectamos que la cerveza dispensada no tenía documento en el momento de la inspección y se estaba vendiendo sin el mismo documento. Procede que están favoreciendo por vender el producto sin factura y también retener la mercancía porque la misma se encuentra desde ayer aquí.
por favorecer a terceras personas al vender sin la factura, se aplica el decreto 30, artículo 7, inciso K, con una cuantía de 8.000 pesos. En estas entidades se aplicaron varias multas entre 8 y 10.000 pesos por violaciones como dicta el decreto ley 30 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Desde Las Tunas, Orlando Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Artemisa refuerza las acciones contra la COVID-19 de manera particular en los municipios con mayor número de casos positivos. Así sucede en Guanajay, territorio que reporta una compleja situación epidemiológica. Guanajay es el municipio artemiseño con mayor tasa de incidencia en el enfrentamiento a la COVID-19 durante los últimos 15 días. La tasa de incidencia supera los 133 casos por 100.000 habitantes. Dentro del municipio de Guanajay se encuentra el Hospital Pediátrico de la provincia de Artemisa, una sala de sospechosos sintomáticos con 18 camas, donde hasta ahora se han atendido 70 pacientes con una evolución favorable. Nuevas estrategias se aplican para cortar la cadena de contagios con llamado a la responsabilidad individual. Entre ellas están la restricción del movimiento de personas a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. También el incremento y seguimiento a la distribución de los alimentos de los asentamientos. Todo esto enfocado en el trabajo desde los consultorios médicos de familia, nominalmente con los pacientes y las personas que viven por área de salud. Por ser Guanajay un municipio de tránsito a otras localidades, la suspensión del transporte público contribuye a menor movilidad de personas y con ello se reduce también el riesgo de contagio. Desde Artemisa, Alexander Sosa y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Consejo de Defensa Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, adoptó nuevas medidas para contener la dispersión de la COVID-19. El Consejo Popular Norte presenta una alta transmisión del virus. 18 edificios del Consejo Popular Norte de San José de las Lajas se encuentran en restricción total a partir de la dispersión de casos positivos de la COVID-19, decisión tomada por el Consejo de Defensa Municipal. Es una zona que tiene complejidades, son 18 edificios multifamiliares en el área que comprende desde la avenida 25 hasta la avenida 29 y desde la calle 58 a la calle 64, alrededor de una población de 1.500 habitantes a los cuales debemos estar brindando una atención no solo desde el punto de vista médico, sino también desde la garantía de los servicios fundamentales que ellos demanden. Tenemos un punto de expendio de gas que hoy se está reorganizando, aquí mismo hoy ya se haya estado brindando servicios no solo a las personas que están en el área restringida, sino también con un grupo de personas, de voluntarios que hemos diseñado un sistema de mensajería, se le está dando atención no solo a las personas que están dentro, sino a un grupo también de personas, de familias que viven fuera y que dependen hoy de la compra del gas en esta área. Y además tenemos un punto de expendio de productos agropecuarios que también lo vamos a estar utilizando como punto de distribución. Parte del círculo infantil Futuros Constructores enclavado en la zona se acondiciona como puesto de mando y para los servicios médicos de urgencia. No solo son los servicios de atención primaria, es decir, también estamos brindando servicios de estomatología. Se está preparando condiciones para realizar los test antígenos a los casos sugestivos de COVID que puedan estar dentro del área de restricción. Esto permitiría que las personas desde adentro se pudiera hacer este test y no tienen que ir a los centros asistenciales, los centros de salud que nosotros tenemos definidos. Cumplir con las medidas sanitarias es imprescindible para disminuir la dispersión de personas contagiadas en este Consejo Popular con un elevado número de habitantes. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Ayer ocurrieron algunas lluvias con el paso del Frente Frío número 12 de la actual temporada invernal y el acumulado más significativo de 107 milímetros se reportó en Punta Lucrecia, Holguín, y también la madrugada fue muy fría hacia zonas del interior, del occidente y centro del país. El valor más bajo de temperatura mínima se reportó en Colón, en la provincia de Matanzas, con 11.7 grados Celsius. Observen en la imagen de satélite que predomina poca nubosidad en general en gran parte
parte del país, solo algunos nublados restos de la zona frontal que se desplaza ya hacia el este, abandonando nuestro territorio, y Cuba se mantendrá bajo la débil influencia de las altas presiones, pero para mañana los vientos girarán al sudeste, al sur y después al suroeste y al oeste durante la madrugada, con la aproximación del frente frío que se puede observar aquí en el Golfo de México, que debe llegar en las primeras horas durante horas de la madrugada del próximo domingo, pero todavía mañana se mantienen con poca variación las condiciones del tiempo. Estará amaneciendo con poca nubosidad, soleada a la mañana en gran parte de nuestro territorio. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado con aisladas lluvias y ocurrirán nublados ya desde la noche en la parte occidental, en el extremo más occidental, en la provincia de Pinar del Río, donde son posibles aisladas lluvias ya desde la noche, y también hacia zonas de la costa norte de la parte occidental con la cercanía del frente frío durante la noche. Y en la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 15 y 17 grados Celsius. La madrugada será fría hacia zonas del interior de la parte occidental y central. En el resto del país estarán entre 18 y 21 grados. Y el día será cálido con temperaturas máximas en la tarde de 29 y hasta 32 grados Celsius en la región oriental. Los vientos, como les comentaba, soplarán del sur al suroeste en el occidente y centro del país, serán variables débiles en la región oriental y en la noche girarán al oeste en zonas de la costa norte occidental con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá mar tranquila en todos nuestros litorales, que se incrementará ya desde la tarde a poco oleaje en zonas de la costa norte occidental. Y para los próximos 3 días se espera, bueno, por supuesto, como les comentaba, la llegada del frente frío el domingo, que incrementará los nublados y las lluvias con un ligero cambio de tiempo. Observen, los días serán frescos y las madrugadas frías a partir del lunes en la parte occidental y central, un poco más cálido en el oriente del país, pero también descenderán las temperaturas y se mantendrá la lluvia principalmente hacia zonas de la costa norte con el flujo del nordeste, vientos algo fuertes que acompañan las altas presiones continentales migratorias. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Hasta mañana, doctora. 10 días después de la partida física del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el 5 de marzo de 2013, se produjo la denominada siembra del comandante Chávez en el cuartel de la Montaña de Caracas. Allí no faltan los homenajes de personas de todo el mundo, incluidos los colaboradores cubanos de las diferentes misiones sociales en ese país. Nuestro equipo de corresponsales en Venezuela nos acerca a ese sitio lleno de historia. Construido entre los años 1900 y 1920, el cuartel de la Montaña se localiza cerca del barrio Montepiedad, en Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Fue academia militar, sede del Ministerio de Defensa y desde 1981 el Museo Histórico Militar de esta nación suramericana. El 4 de febrero de 1992, militares al mando del entonces teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías demostraron su oposición a medidas económicas neoliberales del gobierno de turno y establecieron aquí el centro de operaciones. Hemos salido ahora mismo a combatir en las calles y caminos de Venezuela para recuperar con nuestros propios brazos el honor mancillado de la patria. Su intento de lograr justicia social para Venezuela falló y fueron apresados hasta su liberación 2 años más tarde. Por ello, la edificación se conoce también desde el 2002 como Cuartel de la Montaña 4 de Febrero o 4F, al ser el lugar que representa la génesis de la Revolución Bolivariana. Tras la partida física del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, el 5 de marzo del 2013, el presidente Nicolás Maduro anunció que este sería el sitio para el descanso eterno del hombre que cambió para bien el destino de su patria amada. Hoy llegan de martes a domingos cientos de personas para rendir homenaje a Chávez, el líder que se multiplicó en su pueblo, siempre al lado de los más humildes. Por el Monte de las Banderas desfilan los jóvenes soldados para el cambio de la Guardia de Honor. Y entre tantas enseñas nacionales, la nuestra, símbolo del amor y el respeto entre Cuba y Venezuela. Desde el cuartel de la Montaña se aprecia el suroeste de la ciudad de Caracas.
Cuando llegan los visitantes, son atendidos por el coronel Roberto José Castro, quien conoce como pocos la historia del lugar y lleva a Chávez en el corazón. Nos dejó pues el pasado, el presente y el futuro. Nos abrió prácticamente el camino, el sendero, ¿no? Fue algo para nosotros que todavía nos mantenemos pues en pie de lucha. El coronel Castro es oficial del Pueblo Uniformado, la milicia nacional bolivariana creada por el presidente Chávez. Todos los países a nivel mundial visitan este sagrado cuartel con el fin de ver pues todas sus luchas, sus grandes logros a nivel nacional, a nivel mundial, todo lo que rompió, todas las barreras que rompió nuestro comandante Hugo Chávez Frías. En el cuartel reposan los restos mortales del comandante Hugo Chávez en un sarcófago diseñado por el arquitecto venezolano Fruto Vivas. El mausoleo lleva el nombre de Flor de los Cuatro Elementos: fuego, viento, tierra y agua. Al líder de la revolución bolivariana se rinde tributo de forma permanente y a las 4:25 de la tarde, hora de su fallecimiento, se realiza una ceremonia militar y para recordar su legado se dispara una salva de cañón. En el cuartel de la montaña no faltan el respeto y las flores para Chávez, también de las manos de los cooperantes de la Mayor de las Antillas, que sienten al eterno comandante como el mejor amigo de Fidel y del pueblo cubano. Desde Venezuela, Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más informaciones internacionales. La Unión Europea y Estados Unidos suspendieron los aranceles mutuos por el conflicto de la industria aeronáutica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordaron suprimir durante un periodo inicial de 4 meses la carga arancelaria que asciende a 10.300 millones de euros. Una televisora extranjera amplía la información. La Unión Europea y Estados Unidos han enterrado el hacha de guerra, al menos temporalmente, en una de las disputas comerciales más agrias que les enfrentan, la de Airbus y Boeing. Tras mantener una conversación telefónica, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense Joe Biden han decidido suspender los aranceles que se impusieron mutuamente a una serie de productos como represalia por las ayudas y subvenciones públicas que recibieron estos dos gigantes aeronáuticos. La suspensión tendrá una duración inicial de 4 meses. Se trata de un gesto de buena voluntad con el que se busca restañar una relación transatlántica maltratada bajo el mandato del expresidente Donald Trump. Con el anuncio de este viernes, se produce una desescalada en un conflicto comercial de altos vuelos que se había enquistado en las relaciones transatlánticas y terminó castigando a productos agrícolas como el vino o el aceite de oliva. El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, renunció a su cargo en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus. La renuncia se produce un día después de que el Senado paraguayo aprobara una resolución donde instan a Mazzoleni a dejar el cargo. La petición incluye al viceministro de Salud y otros funcionarios de esa cartera. Las autoridades sanitarias reciben críticas por la falta de medicamentos y gestión para conseguir suficientes vacunas contra el coronavirus. Se contabilizan más de 164.000 contagiados y cifras superiores a 3.000 fallecidos en Paraguay, cuya población no supera los 7 millones de habitantes. El Papa Francisco llegó este viernes a Bagdad, capital iraquí, donde realizará una visita de 3 días. Un recorrido de importantes implicaciones políticas y religiosas, toda vez que es el primer jefe del Vaticano en visitar ese país. Televisoras del mundo siguen la noticia. Desde Bagdad, el Papa Francisco pide un compromiso para llevar la paz a Irak y a todo Oriente Medio. Lo ha hecho en su primer discurso, instando a la comunidad internacional a no imponer para ello intereses políticos e ideológicos. Jorge Bergoglio está haciendo historia al convertirse en el primer pontífice que visita Irak en un viaje de 3 días, y lo hace tras pasar 15 meses sin viajar debido a la pandemia.
El objetivo de esta visita es reconfortar a los cristianos de Irak, brutalmente perseguidos durante la invasión de los yihadistas del grupo Estado Islámico en 2014. Tras reunirse con el presidente y con el primer ministro iraquíes, el Papa ha pedido a las autoridades que concedan a todas las comunidades religiosas reconocimiento, respeto, derechos y protección. La comunidad cristiana de Irak ha pasado de 1,5 millones de personas en 2003 a tan solo 500,000 en la actualidad. Cuba es el primer país en disponer de un programa nacional para promover el avance de la mujer y la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades refrendados en la Constitución. Así lo aseguró este viernes la miembro del Buró Político y secretaria general de la FMC, Teresa Amareye Boué, durante un encuentro con la prensa nacional y extranjera acreditada en La Habana, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo lunes. El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, conocido por sus siglas PAN, es además un programa de gobierno elaborado a partir del criterio y las sugerencias de las propias mujeres en relaciones de trabajo e intercambios con la comunidad y se ajusta a las actuales circunstancias que vive el país, precisó la dirigente femenina. Que se haya aprobado este programa en las condiciones en que el país hoy lo ha hecho es para nosotras una demostración más de confianza, de respeto y de compromiso de nuestro país con la igualdad de género, que está plasmada en varios compromisos internacionales también, pero hacerlo en este momento para nosotros es muy importante. No obstante, consideró que es insuficiente la preparación y el conocimiento sobre género en personas que desempeñan cargos de dirección. Indicó asimismo que se trabaja en el perfeccionamiento de la parte legislativa de este programa y en acciones educativas de promoción y prevención de la violencia. Sobre este último tema, la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas informó que entre enero a febrero de este año se han atendido 52 casos de mujeres víctimas de la violencia. Hemos decidido también incrementar la divulgación de estos temas para que las mujeres sepan cuando están ante situaciones de violencia. Nosotros acabamos prácticamente de hacer una encuesta nacional con la UNEI, que tiene un módulo sobre este tema que nos demostró un grupo de brechas y de acciones en las que teníamos nosotras que seguir trabajando. Yo les puedo asegurar que en Cuba no permitiremos impunidad ante la violencia, que ante cada hecho que conozcamos a través de las redes, a través de nuestras casas, a través de todo el sistema que tenemos organizado en el país, inmediatamente actuamos. Anticipó pormenores sobre la preparación de un observatorio de género en el país para medir el impacto de las políticas públicas y mejorar su desarrollo. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, entregó hoy la distinción por la cultura nacional al destacado investigador Tomás Fernández Robaina en ocasión de su 80 cumpleaños. El homenaje tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de Cuba, donde Tomás Fernández Robaina ha desarrollado su labor durante más de medio siglo. Investigador titular del Departamento de Investigaciones Histórico-Culturales y Bibliotecológicas, ha publicado más de 15 libros y relevantes bibliografías. Y si alguien me dijera, bueno, ¿cómo es que tú has llegado a todo esto? Yo siempre digo, mi origen. Yo soy de un origen social popular. A mí me dicen, no, tú eres un intelectual. Digo, no, yo soy un intelectual del pueblo. El elogio a cargo de Víctor Fowler destacó sus obras sobre crítica y sociedad y su defensa de la cultura cubana. La entrega de la distinción fue precedida por las palabras del director de la Biblioteca Nacional y por un panel de expertos, quienes resaltaron el aporte de Fernández Robaina a los estudios afrocubanos y bibliográficos y a temas como religión, género y problemática racial. Entrega Alpidio Alonso distinción por la cultura nacional a Tomás Fernández Robaina. Loli Esteves, Sistema Informativo.
Este viernes, artistas villaclareños rindieron homenaje a quien fue presidente de Venezuela y gran amigo de Cuba, Hugo Rafael Chávez Frías, en el 8º aniversario de su desaparición física. Cubanos dignos, artistas todos, protagonizaron intensa jornada en Santa Clara, donde las artes visuales, la música, la literatura, la poesía, sirvió de puente y canal para recordar a Hugo Chávez después de 8 años de su partida. Un lienzo de creación colectiva con la inserción de varias generaciones de artistas fue titulado Pintando la Cubanía. Para mí no lo voy a olvidar nunca. En primer lo que él era, ¿no? Lo que representó para América, para nosotros los cubanos. Creo que lo mejor, lo más justo es que lo celebremos, pero no con mucha tristeza ya, sino a través de todos los logros que hemos tenido, los logros que todavía tienen en Venezuela, el recuerdo de él que es inolvidable. El encuentro artístico permitió que miembros de la UNIAC y de la Asociación Hermanos Saiz condenaran los sucesos de la COUBRE, además de saludar el aniversario 60 de la fundación de la UNIAC, la vigencia del discurso de Fidel Castro, Palabras a los intelectuales, unido al compromiso con los símbolos La Nación y con la consigna Patria o Muerte. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam continúa con una amplia difusión en las plataformas digitales. Hoy se exhibió en el canal Multivisión y en las redes sociales Boca de Fuego, documental que recibió el premio a la mejor ópera prima en la edición 16 del festival. Su realizador, Luciano Pérez, envió un mensaje desde Río de Janeiro, donde confesó el gran honor que significa este reconocimiento por la dimensión de la obra cinematográfica de Santiago y su espíritu innovador. El conferencista de este viernes fue el cineasta Jorge Fuentes, quien argumentó sobre la trascendencia del cine documental de Santiago Álvarez. Destacó su punto de vista en favor de la justicia y la verdad y su instinto periodístico y cuestionador de la realidad. Las transmisiones online del Festival Santiago Álvarez In Memoriam reciben opiniones favorables entre los internautas que agradecen la posibilidad de disfrutar de conferencias y joyas cinematográficas como el documental Hanoi Martes 13 y la entrevista que Santiago hiciera a Ho Chi Minh. Este sábado ocupará el espacio teórico la periodista y profesora argentina Gabriela Bustos y continuará la exhibición de audiovisuales. Con esta información finalizan las notas culturales en el Estelar. Buen fin de semana. También para ti, Esther. Durante el sepelio a las víctimas del vapor francés La Coubre hace hoy exactamente 61 años, Fidel pronunció por vez primera la consigna Patria o Muerte. Esa frase devino reafirmación revolucionaria y declaración de principios en favor de la defensa de la revolución. Fue uno de los momentos más tristes en los compases iniciales de la revolución naciente, mientras se descargaban armas y municiones adquiridas en Bélgica para la defensa legítima del país. 2 explosiones en el vapor francés La Coubre cercenaron las vidas de un centenar de personas. Fue el primer acto que demostró la barbarie terrorista del gobierno estadounidense en su afán por destruir lo que se gestaba en Cuba. En medio del dolor de las familias que perdieron a los suyos, Fidel explicó que no había sido un accidente, que las armas no habían explotado por sí solas, que incluso se hicieron pruebas y se lanzaron a 600 pies de altura y no explotaron. Fidel tenía las evidencias en sus manos y la imagen del Che quedó tatuada en la memoria del mundo. Ese día le nació a la historia de Cuba una disyuntiva que ha sido un símbolo para todos. Libertad quiere decir patria y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. Aquello había sido un sabotaje para aterrorizar a los cubanos, presumiblemente por parte de la Agencia Central de Inteligencia y con toda certeza orientado por ese enemigo que años después seguiría la saga del terror. Tanta infamia se ha acumulado en el recuerdo de un país que jamás ha renunciado a su soberanía. En el Memorial de la Denuncia en La Habana, cada cruz representa a la víctima de un acto terrorista contra Cuba y una cifra nos habla de un dolor innombrable que despierta la vergüenza del mundo. Con los años han aparecido las pruebas que inculpan al gobierno estadounidense y sus lacayos. Algunos incluso han muerto sin pagar por el daño que provocaron. Por derrumbar un avión, por incendiar una tienda, por explotar hoteles, por sabotear un círculo infantil.
Ante ese ataque continuo, no queda otra alternativa que defenderse. Y el pueblo cubano le ha puesto su sello a la consigna de patria o muerte, con que Fidel cerró desde entonces la inmensa mayoría de sus discursos. ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Contrario a lo que piensan nuestros enemigos, patria o muerte no es una sentencia marcada por la fatalidad. Es una frase continuadora de aquella que los mambises hicieron suya en el campo de batalla con su grito de independencia o muerte. Una frase que late también en el himno de Bayamo con la convicción profunda de que morir por la patria es vivir. Patria o muerte es una declaración de principios. Es un clamor para enfrentar los combates más difíciles, siempre por un bien superior. Patria o muerte es, sobre todo, un canto a la vida, desde la defensa de la nación, de sus mejores valores y al precio de cualquier sacrificio. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar de viernes. Por su atención, muchas gracias. Tengan muy buen fin de semana. Nosotros nos veremos el lunes. Buen fin de semana también para ti, para usted, amigo televidente. Recuerde cuidarse mucho. Al hacerlo estará protegiendo a su familia y también a su comunidad. Si usted gana, ganamos todos. Así que cuídese. Buenas noches.